Buenas tardes, queridos amigos. Esta es una historia que parece cuento, como antes nos decían que también había cuentos que parecían historia. En ella actúan varios personajes y para mí queda una reflexión que voy haciendo en el proceso de crear este video. Lo interesante que quiero narrarles son las experiencias de aquello que uno vive en equipo desde mi punto de vista, pero tratando de captar también el punto de vista de los otros que están interactuando. La historia comienza así. Llegó a tiempo, fue introducida al área de operación por una persona muy amable que por todos sus conocimientos parecía ser, digamos, la persona más importante ahí en el aspecto de acogida de alguien que va a ser intervenida. Le tomó todos los datos, habló con los doctores, etc. Después de eso la pasaron al lugar en donde iba a ir a hacer la operación y esta operación duró aproximadamente como unas 5 horas. Aquí lo importante a transmitir es cómo en la operación se dan ciertos datos que el paciente puede ir, digamos, confrontando con él mismo o con ella misma para crear un conocimiento diferente del que puede ya estar en posesión de un lugar en que se requiere la investigación. Desde luego hubo fotos anteriores, hubo fotos intermedias, hubo fotos posteriores y seguirá habiendo fotos para saber cómo el objeto herida que se intervino va sanando y cuáles van a ser los procedimientos que posteriormente tendrán que aplicarse. Esta fue una experiencia, no nada más para los doctores, para la enfermera, para el maestro, sino también para la persona que estaba como paciente. ¿Qué aprendió la paciente en esa intervención? Dado que esa intervención fue con anestesia local, la paciente tuvo oportunidad de conocerse a ella misma y conocer el ambiente en donde estaba. Esto fue un poquito dado por la misma forma de ser de la paciente, que para no sumirse en el dolor de la intervención, se sumió, por así decirlo, en el aprendizaje que iba a tener ahí. Y esta es la narración sobre lo que aprendió. Dos elementos acompañaban a la paciente. Bueno, vamos a decir que son tres. El miedo, digamos, el temor a qué iba a pasar exactamente. La, digamos, confianza en que era el mejor lugar en donde podían hacer que ella recobrara su salud. Y la curiosidad. Cómo manejar su propio estado para evitar dolor, para evitar miedo que la dejara fuera de sí, etc. Comenzó siendo muy confiada mientras le aplicaban los puntos para, digamos, las inyecciones, para dormirle los lugares. Sabía que se tenían que abrir ciertos puntos para extraerle lo que era el mal de ella, que era un mal más superficial que profundo, mandarlo a analizar en ese tiempo y después suturarlo. Pero cuando empieza a correr el tiempo y uno está en condiciones de casi inmovilidad, digamos que inmovilidad, pero inmovilidad que tiene que manejar uno mismo y sabe lo que le están haciendo y está sintiendo no tanto el dolor al principio, sino lo que está entrando dentro de uno,
como que si le rasparan, digamos, la limpieza en los dientes o cosas de ese tipo, este, pues empieza uno a ponerse muy sensible. La sensibilidad empezó cuando cerró los ojos porque ya estaban los puntos, digamos, adormecidos y empezó, al cerrar los ojos, tenía unas luces bastante grandes que requerían los médicos y empezó a ver con sus párpados coloridos que desde luego estaban ligados a lo que era la imaginación de ella, a la luz que percibía a través de los párpados y a lo que percibía que estaba sucediendo. Ella sentía dolor y no obstante tenía que hacer alguna diferencia entre lo que era una realidad de dolor y una, digamos, imaginación que podía ella sustituir o tratar de implementar antes que el dolor. Esa imaginación fueron colores fantásticos en los párpados, con líneas que ella había visto en otros lugares, que mostraban flores a veces, que mostraban volcanes a veces, que mostraban colores entre, dependiendo del dolor, el color rojo, el color anaranjado. Cuando se atravesaba el brazo del doctor, pues era un color azul oscuro, etcétera, etcétera. O celeste. Vaya, los colores iban cambiando y ella estaba completamente abstraída en esos colores para tratar de evitar lo que estaba pasando. Además, para poder, digamos, sacar esa presión que sentía, no física, sino una tensión natural de cualquier intervención, tenía que estar hablando y al hablar tenía que estar respirando de cierta manera. Entonces empezó a contar lo que veía y empezó a contar porque también cuando uno tiene cierta imaginación se va a otro lugar. Cuando ya le abrieron varios lugares, ya empezó a decir, bueno, me siento como Frankenstein, ¿no? O sea, todo tajado por todos lados, ¿no? Eh, la combinación era de verbal era con la enfermera que decía, ay, qué imaginación tiene usted. Le dije, pues sí, y uno mismo se ríe de uno mismo para poder ir diferenciando una serie de cosas. La respiración era vital, cierto tipo de respiración, y por otro lado, controlada como estaba para la presión, tenía que saber cómo controlar su propia presión y escuchar el monitor de la presión. Cuando empezaba a apretar el brazo, ella tenía que respirar tranquilamente hasta que el apriete del brazo fuera tal que llegara al límite y tocara la campanita. Tocar la campanita significaba que ya al menos la opresión del brazo no iba a estar ahí. Y eso ustedes que han participado en alguna operación saben que es completamente sistemática, ¿no? Entonces cada vez que subía tenía que hacer su operación, su aspiración especial, su expiración especial, etcétera, ¿no? Esto era congruente con tratar de controlar su propia presión. Mientras los médicos empezaban a platicar y empezaban a decir lo que estaban haciendo. ¿Cómo se hicieron las incesiones? La doctora decía, hay que entrar a 45 grados y parecía que estaba, porque ella misma lo relató, viendo las imágenes de cómo había que entrar, que ella tenía guardadas y que se le había olvidado traer, ¿verdad? Pero la práctica pues hace al maestro. Y entonces hay que entrar a 45 grados y tratar de extraerlo todo de manera de que pueda salir libre. Entonces ese pequeño, digamos, granito que tenía que salir libre en forma de cono, aunque la herida o aunque la mancha no era de cono, pues tenían que ingeniárselas para que saliera tal como debía de ser. Después me hablaban de un norte que yo como arquitecta no ubicaba con el norte que nosotros manejamos. Después supe que era una relación a una parte mía en donde tenían que marcar ellos
para poder saber si la muestra que sacaban no estaba completa, cómo ubicar otra apertura para lo que había quedado. Las muestras estas las pasaban pues a un lugar donde se coloca, supongo que haya sido una laminilla transparente, para poder analizarlas en un aparato muy bueno que tienen y que nada más aquí hay en el hospital universitario. Esas muestras tenían que colorearlas para descubrir las capas y al descubrir las capas saber hasta dónde estaba lo que era el tumorcito ese superficial. Claro que eso tardaba pues, unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la muestra tomada. A veces la muestra no podían sacarla completa, la sacaban en partes por X razones que desconozco yo, y entonces era estar uniendo partes y saber dónde y cómo estaban relacionadas. La relación esta a la que me refiero era tomada antes de aplicar las inyecciones para poder dormir el lugar, porque decían que si se aplicaban después, la misma inyección borraba en cierta manera los márgenes de la mancha y era difícil después marcar cuál era la superficie que debían de extraer. Esto lo fui hilando entre lo que decían ellos y la impresión desde luego que estaba con el dolor que tenían. Esto es lo que se llama aprendizaje significativo. Cuando lo que uno aprende causa mucho dolor o mucha alegría o una gran impresión, es un aprendizaje que nunca se olvida. Desde luego, como maestra, yo no les pediría a mis alumnos que tuvieran aprendizajes dolorosos. Más bien, les diría manejen su estado mental, su estado físico, para que sepan cómo se deben de aprender las cosas y aprender mejor. Entonces las muestras las sacaban, no podían cerrar hasta que no se diera la advertencia de que ya estaba libre y así era la cosa. Esa fue una de la parte de la experiencia de lo que adquirí. La otra parte era que me di cuenta que había falta de materiales curativos ahí, puesto que, pues por este antecedente que puse, y entonces tenían que improvisar. Por ejemplo, necesitaban para separar el pelo, pues unas liguitas que estuvieran esterilizadas, no tenían liguitas. Entonces la creatividad nace y dice, bueno, ¿cómo vamos a poder amarrar el pelo para que no nos moleste? Pues de los guantes de hule, que esos sí están esterilizados, hay que cortar los dedos de los guantes de manera que sean pequeñas liguitas y con ello se tome el cabello. Otra de las conocimientos que tuve sobre la creatividad de los doctores, que bueno, tienen que ser en el momento, es que para poder también separar el pelo se ponía cinta, pero la cinta no era, digamos, cualquier cinta que te pones en el cabello, al quitarlo, pues quita los vellitos si es en la piel o el pelo lo arranca, etcétera. Y para mejor quitarlo al final, le aplicaban acetona. Esto no me pareció muy bien, incluso les pregunté que si eso no decoloraba el cabello, me dijeron que no. Como yo pienso, pues que las uñas se quitan el color de las uñas con acetona, bueno, pues dije yo, caray. Aparentemente había sido avalado por un doctor, una eminencia que había venido de España, que dijo, qué bueno que utilizan esta creatividad. Eso todo he escuchado de los médicos y desde luego, ya ahorita, los médicos no dijeron probablemente exactamente eso. Ya ahorita los médicos que intervinieron, incluso la enfermera, se han vuelto para mí personajes. Personajes de algo que yo tampoco a lo mejor viví exactamente así, sino son personajes de un equipo. ¿Qué otra cosa aprendí en eso? Aprendí que por alguna razón las camillas en donde se recuesta uno o se lo ponen a uno son demasiado estrechas muchas veces. Supongo que también es falta de material o de equipo y supongo que son para que por todos lados se puedan, digamos, acercar los doctores y no vaya a haber un momento en que no tengan
el control completo del cuerpo de la persona, etcétera. Sin embargo, es bastante, bastante incómodo cuando uno de mi grosor, estatura y lo demás le piden que tiene que voltearse y le dicen tenga mucho cuidado porque se puede caer y ciertamente me podía caer, ¿no? Y entonces voltearse de tal manera y estar en tal posición incómoda para mí, incómoda para los doctores, para poder intervenir. Quizás sea cuestión de diseño, quizás sea cuestión de diseño de una silla, quizás la silla ya esté diseñada, ya esté fabricada, pero no tengamos alcance para ello. Esto lo comento y lo platico más que nada porque hay necesidad de ayudarnos unos a otros. Y si alguien que tenga la capacidad de investigar o de adquirir una cosa de este tipo puede donarlo al hospital, que donen las cosas. Hay mucha, mucha falta. Otra de las experiencias que también me di cuenta es que cuando suturaban no había nada más que dos tipos de materiales para suturar. Por lo mismo pueden ser cuestiones, pues, de trabajo interno del hospital administrativamente o puede ser falta de material, no sé. A mí me tocó que se rompían las puntadas. Tanto fue así que cuando al día siguiente me bañé, me lavé la cabeza porque me dieron permiso de eso y todo lo demás, me encontré una puntada completa, no una puntada, eh, una parte completa grande ya dentro en mi pecho. Dije, "Oye, pues qué onda, ¿no?". Ahí fue a dar de que se rompió. Y sí oía que los doctores trataban de hacer lo máximo con lo que tenían. Y realmente yo pienso que lo hicieron. Yo estoy agradecida por eso, ¿no? Y también estoy agradecida por toda la experiencia. En un momento determinado, digamos que me impacté. Ya no aguantaba una hora más. Me dieron un tiempo, porque también el doctor pues no podía estar todo el tiempo ahí. Salió tantito para descansar, me sentaron, ya sentada me sentía mucho mejor, me facilitaron para que hiciera pues digamos mis desagües normales, descansé un poco, se bajó un poco de la presión, etcétera, lo que es normal. Fui muy, muy bien ayudada y muy bien tratada por los médicos, por la enfermera, por el maestro que llevaba las muestras a examinar y trataba de hacer lo más rápido posible lo que se tenía que hacer, pero pues uno se estresa. En un momento determinado ya no pude, dije, ya no puedo, no sé qué habré hecho porque sí vi que los médicos se me movieron para todos lados y no, que cálmese, que no sé cómo ha de haber estado porque cuando me enojo, me enojo. Y entonces dije, bueno, pero si no me calmo yo, o sea, al captar que los médicos estaban muy nerviosos, dije, no, la primera que tiene que calmarse soy yo. Entonces, de plano, dije, lloro, es lo único que puedo hacer para poder calmarme. Entonces lloré. La enfermera, dijo, pero si está llorando de verdad. Le dije, claro que sí, le dije, pero cálmese, ¿qué tiene? Pues es tensión. Esta tensión de este esfuerzo, de esto, todo lo demás, que ya. Bueno, pero nadie, vaya, ya se va a acabar rápido y toda una serie de cosas, de circunstancias que tenían que acabarse cuando los tiempos que se habían determinado para hacer cada una de las cosas se habían alargado porque había un poco más de operación que hacer. En ese momento yo dije, bueno, voy a respirar como yo sé para calmarme. Y empecé a respirar como gemido, o sea, se me quitó la presión del pecho, se me quitó las ganas de llorar y respirando así me pude calmar de lo mejor. Lo hablo y lo digo porque no sé si para otras personas pueda serles útil esto o a lo mejor que se establezca en estos casos algo así como una profilaxis antes de operaciones, como para decirles en caso de que te sientas de esta manera, haz esto. Esto lo recordé yo de cuando tuve a mi hija que me dieron lecciones para el parto profiláctico y mucho del quitar el dolor era a través
de la respiración. Esto lo quiero comentar porque creo que les pueda ser útil a muchas personas. Y como este es un cuento que parece historia, probablemente en un momento determinado sea una historia que parezca cuento. Les agradezco mucho, estoy muy bien. Llegando a la casa me, me calmé, me dormí, me saqué foto porque tenía que salir con eso que había sufrido y al mal tiempo buena cara, así es que una sonrisa que hasta mi cuñado dijo, pero, pues, ¿qué le pasó? Sí, se ve muy bien. Dije, gracias a Dios. Siempre debe de ser así, al mal tiempo buena cara. Y el dolor se puede percibir de una manera y en un momento del otro cambiar. En el momento en que me dijeron que ya habían terminado y que me querían lavar la cabeza, les dije, por favor, con agua fría. ¿Pero la va a soportar? Le dije, sí, necesito otro sentir para callar mi dolor. Muchas gracias.